digamos, la invitación a participar con ustedes en este formato tan interesante. Alejandro, a Quique, a Diana Montoya por todo el apoyo técnico en estos días. Para los que están detrás de todo esto, pues un gran abrazo, un saludo muy fraternal y cariñoso desde Caracas. Digamos, mis mejores deseos en este 2020 para todos, éxitos en este congreso que tienen en la ciudad de Puebla, en la bonita Puebla, allá en México, con mi buen amigo también el doctor Vera, Jorge Vera. Mis mejores deseos para todos los oyentes de México y de otras latitudes que puedan estar conectados en este momento. Un gran abrazo fraternal también y mis mejores deseos de salud con sus familias. Y en lo endodóntico, ¿qué les puedo desear? Pues, muchas cosas. Yo creo que en principio pasión para seguir enamorados de lo que hacemos, yo creo que eso es importante. Criterio para de alguna forma hacer las cosas correctamente en nuestros pacientes, que tengamos muchos instrumentos, herramientas para tratar de manera apropiada los casos que nos toquen de manera individual en nuestras consultas. Paciencia, que yo creo que realmente es la herramienta fundamental de todos los endodoncistas, la cual es necesaria para trabajar con cada dificultad que se nos presente con nuestros pacientes y sobre todo ganas de seguir aprendiendo, que creo que eso es fundamental en nuestras vidas profesionales. Y en eso estamos en el día a día y hoy pues nos reúne un tema muy interesante que es microcirugía. Vamos a desarrollarla en la siguiente hora y media. Mi hora en Venezuela es las 11:03, así que estamos pues bastante en punto. Vamos a dar comienzo a esta plática y digamos en principio, perdón que voy a desconectar un poquito aquí el teléfono, que estoy por si acaso alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros por acá. Vamos a hablar sobre microcirugía, pero hablar de microcirugía significa hablar desde la perspectiva de la endodoncia, por supuesto, ¿no? Y como objetivo principal siempre lo hemos tenido la prevención y tratamiento de la periodontitis apical. Eso es un concepto ya dado por Martin Trop hace unos años y básicamente habla de esa respuesta de cicatrización de los tejidos periapicales que debe darse en la medida que logremos una correcta limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares. ¿Ok? Eso puede darse en endodoncia en primeras nupcias, si lo queremos ver de esa manera, como una endodoncia hecha en primera intención, en retratamientos, como pueden ser este caso. De hecho, me disculpan si hay un pequeño delay en la presentación, es un tema de conexión de internet que hemos venido trabajando en los últimos días para mejorarla. Y también, por supuesto, ese mismo objetivo de prevención y tratamiento de la periodontitis apical debe darse en varios aspectos. El tema fundamental, en principio, es que todo lo que son los programas de entrenamiento de endodoncia, creo que nos enseñan muy bien a hacer tratamientos convencionales y reintervenciones no quirúrgicas. Tenemos dentro de los programas una parte de entrenamiento de esa parte quirúrgica, de reintervenciones quirúrgicas, pero realmente, si se quiere, es muy pobre. El problema siempre lo hemos tenido a nivel apical y es esa respuesta periapical que se da como, digamos, respuesta como tal a la presencia de microorganismos dentro del sistema de conducto. Y esa presencia de microorganismos dispara una serie de fenómenos de respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa que básicamente están envueltas dentro de esa periodontitis apical. En mucha medida, pues por supuesto aquí están involucrados factores estimulantes de colonias de granulocitos monocitos, osteoblastos, osteoclastos, polimorfonucleares, bueno, muchísimas células que están involucradas en todo esto, ¿ok? Y que de alguna manera van a permitir reparación y cicatrización de esa lesión periapical. Muchas veces sabemos que inclusive haciendo todos los pasos dentro de esa endodoncia primaria o esa reintervención no quirúrgica, muchas veces no es posible lograr esos fenómenos de reparación y regeneración de los tejidos periapicales y la única opción que nos queda es quirúrgica. En la mayoría de las ocasiones, muchos personas, colegas, toman la decisión de sacar el diente pudiendo todavía tener una opción quirúrgica relacionada directamente a lo que sería una cirugía apical o cirugía endodóntica. Lo que pasa, la cirugía endodóntica se ha venido haciendo durante muchos años. El tema es que ¿quién la ha venido haciendo? Si no tenemos un correcto entrenamiento en esas áreas quirúrgicas, pues a veces es un espacio que ha venido siendo ocupado y sin tener nada
en contra de ello ha sido ocupado por cirujanos, y el tema es que ellos eventualmente conocen muy bien el tratamiento de la remoción de las lesiones, pero no del tratamiento de la porción apical del diente, que es la que nos corresponde a nosotros. Entonces, la cirugía endodóntica, cuando incorpora de alguna manera el microscopio y una serie de materiales de retrorelleno que son más biocompatibles, hace que ese concepto de apicectomía cambie a ese concepto de microcirugía apical, que realmente va a mejorar los pronósticos de esos procedimientos. ¿Ok? Entonces, no es cirugía oral como tal, es una cirugía que pertenece al campo de la endodoncia. Para algunas personas es un tratamiento de conducto realizado a través de un colgajo. Entonces, visto así, pues también debemos tener todos los cuidados manifiestos con respecto a lo que son las cadenas sépticas que están relacionadas a ello. Digamos, hay indicaciones, contraindicaciones que vamos a ir sobre la marcha discutiendo para no hacer una ponencia tan estructurada. De alguna manera, como tenemos que hablar de microcirugía, tengo que hablar de todos los aspectos relacionados a ella, así que al ser un tema tan amplio, pues en 1 hora y media vamos a ver todos los aspectos que podamos tocar. Alguno quedará menos desarrollado que otro, pero bueno, vamos a ver. La idea en cada caso, como podemos tener acá, al ver un diente como este, que tiene una corona, un perno, una endodoncia que está fallando con sintomatología, no poder tener una oportunidad de, por una vía coronal, trabajar esa porción apical, queda obligadamente relacionada a tener que trabajar por una vía quirúrgica. Vía quirúrgica que inclusive para algunos es la extracción del diente y colocación del implante. Pero hay los momentos donde deben ser respetados y donde la cirugía endodóntica tiene un valor importante para el mantener ese diente en boca funcional y de una manera apropiada. Vean este caso, por ejemplo, un caso que en principio no debería ser reabordado por vía coronal, un paciente con una sintomatología fístula relacionada a la raíz mesiovestibular o mesiobucal. Vemos que hay un conducto que tiene un tratamiento bastante defectuoso, con una restauración bastante buena, y en principio, en el abordaje endodóntico, trabajamos y hacemos esto. Veamos que en esta porción, hacia este nivel, vemos que hay una preparación apical y está solucionado. Pareciera una cirugía relativamente fácil, pero cuando vemos lo que son las imágenes clínicas de estas situaciones, nos damos cuenta que en principio, teniendo un área como esta, que parece estar intacta la estructura ósea, una vez que uno remueve todo el tejido granulomatoso que está en el área, observamos que tenemos defectos apicomarginales que complican el proceso de recuperación de esa zona. ¿Qué significa esto? Que mucho del entrenamiento que tenemos desde el punto de vista académico no va de la mano de esos conceptos periodontales que son absolutamente necesarios para casos como estos. Hoy día podemos prever a través del análisis de tomografías y digamos, de recursos tomográficos, ver que esto es una situación prevista previo, valga la redundancia, a uno levantar el colgajo. Así que una vez que nosotros hacemos esto y vean las imágenes con magnificación, vemos aquí una preparación apical sobre la raíz mesiovestibular, que posteriormente queda sellada con el material de elección que discutiremos luego, en este caso es un material hidráulico, un biocerámico. El tema a partir de aquí es que muchas personas llegan hasta este punto, recolocan el colgajo y suturan, pero si este caso, esta área acá, no es de alguna manera regenerada o se le coloca alguna forma de material, el caso va probablemente a tender a un fracaso. Así vemos muchos casos, vamos a ir un poquito más rápido por tema de tiempo también. Esto es un caso, digamos, muy en el borderline, esto es un caso que realmente pues, podría ser inclusive hasta extracción en mucha medida. Aquí hay varios problemas, hay filtración coronal a este nivel, hay una perforación a este nivel, más filtración, conductos clasificados sin tratar, lesiones apicales, fístulas, etc. Caso que en su momento se le hizo un retratamiento, se le hace, se sella aquí con este caso con un MTA, se planifica para cirugía, en este caso se coloca, esto es sulfato de calcio, así que lo van a ver que en poco tiempo se va reabsorbiendo, vean que en términos de 1 mes aproximadamente ya empieza a verse reabsorbido el material, cosa que es completamente normal, y el paciente
se quitan sus síntomas y desaparece. El paciente viene 6 años después y vean cómo está. No está reconstruido, o sea, tiene una reconstrucción por endodóntica, pero no una corona definitiva, tiene un provisional. Pero vean el nivel de recuperación que a nivel apical haya en esta zona. El paciente viene a consulta de nuevo porque tiene una pulpitis irreversible en este premolar, lo cual obliga a hacer una endodoncia ahí, pero llama la atención que un caso tan extremo logre funcionar en el tiempo. ¿Funciona la microcirugía? Sí. Ahora, también tiene sus áreas donde eventualmente tiene un nivel de fracaso. Si tenemos que hablar de pronóstico, y hay muchísima literatura puesta, no es que quiera aburrirlo, eso es muy interesante y necesario entenderla y estudiarla, pero digamos de una manera un poco resumida, algunos artículos que nos muestran cómo son, digamos, el pronóstico de los casos, o sea, cómo es la evolución de los casos al año y a los 5 y 7 años. En este caso, un estudio bastante ya viejo del año 2002 del doctor Rubinstein y del doctor Sikut King, donde vemos que al año el éxito estaba en casos con microcirugías, o sea, es decir, cirugías hechas con microscopio, en este caso con SuperEva, ¿ok? Y con punta ultrasónica, al año había un 96.8% de éxito, con un fracaso de un 3.2%. Obviamente, en la medida en que transcurre años, van perdiendo algunos dientes y la cicatrización a los 5 y 7 años, estamos hablando de un 91.5%. Esto es interesante porque vamos a ver que las tasas de éxito y fracaso, lo vamos a ver ahorita en un par de slides más, vamos a ver que la tasa de fracaso de la cirugía tradicional es aproximadamente un 47%. Entonces, cuando vemos que la cirugía tradicional, que es la cirugía endodóntica sin magnificación, sin puntas ultrasónicas, sin materiales, sin biomateriales, en el sentido, materiales de tipo hidráulicos, tipo MTA, tiene un pronóstico mucho más bajo, pero considerablemente más bajo. Estos son otros artículos un poquito más, digamos, de atrás hacia adelante, año 2003, un estudio de Madalone y Galliani, 92.5%, ¿ok? Este es un estudio de Frank Sercer, un metaanálisis con el grupo de la Universidad de Penn, muy interesante, y vean que la cirugía tradicional tiene un índice de fracaso del 47%, muy, muy alto. En cambio, en igualdad de condiciones, en la microcirugía, el fracaso es solamente un 6%. Es muy interesante porque permite ser una opción que uno puede ofrecer a nuestros pacientes de manera que sea entendida como una parte probable del tratamiento que en algún momento algún diente tratado endodónticamente pueda requerir. Esto es un estudio retrospectivo, incluyeron solamente 11 artículos de 71, pero también nos pone la tasa de éxito sobre el 91%. En líneas generales, probablemente algún artículo que esté escrito con algún metaanálisis, el peor probablemente de tasas de éxito que puedan no estar sobre el 89%, la mayor parte de ellos están por arriba del 90% en tasas de éxito, lo cual es interesante. El otro tema luego es cómo tomamos la decisión clínica, en qué momento decidimos cuándo hacemos cirugía o cuándo hacemos retratamiento. En líneas generales, se habla de que si la infección es intraconducto tenemos que hacer un retratamiento y si la etiología es independiente del conducto tenemos que hacer cirugía apical. Eso es muy fácil, pero sabemos que hay consideraciones clínicas que deben ser tomadas en cuenta para esas decisiones clínicas. De hecho, si tenemos una infección intraconducto, pero tenemos un perno y tenemos una corona muy estable o el diente es pilar de un puente, pues probablemente el retratamiento no sea una opción porque al evaluar riesgo-beneficios de la remoción de esa prótesis, quizás sea mejor evaluar el caso y aproximar el caso desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, no siempre esto es tan cerrado como algunas personas lo hacen ver. Vean, por ejemplo, este caso. En este caso había una situación clínica de un tratamiento que no tenía el paciente ningún tipo de síntoma, había algo de caries a nivel coronal, retratamos el caso, hacemos una segunda cita, dejamos medicación. En esta segunda cita intentamos pasar en este escalón y no logramos pasar. ¿Qué ocurre? Vean, esto es en junio, si lo evaluamos bien, esto en junio del 2016. Esto es el 25 de abril de 2017, casi un año después. Vean que en esta porción apical, véanlo, a ver si aquí lo podemos ver, pero vamos un poquito hacia atrás, y creo que aquí lo podemos ver, sí.
A ver, vean acá. En esta porción apical, vean que está completamente distinta a esta zona, a como estaba anteriormente. Si lo vean aquí, sí hay una diferencia. Y aquí en abril del 2017 el paciente me duele, me duele, me duele. En este caso, ¿qué podemos hacer? Abordar coronalmente, ya agotamos todas las instancias por vía coronal. Ahí solamente nos queda por hacer una cirugía apical o una extracción del diente, lo cual sería, pues, teniendo un diente estable, pues lo correcto sería hacer una cirugía apical, que fue lo que hicimos para mantener el diente en boca, en los controles postoperatorios que hasta ahorita hemos tenido, diente estable, sin síntomas, perfectamente funcionando. Entonces, el tema es cuándo aproximamos quirúrgicamente y cuándo retratamos coronalmente, porque pareciera muy sencillo la toma de decisiones, pero realmente no es tan sencillo. Lo que podría entenderse como los algoritmos de toma de decisiones son un poco complejos, porque pasan un poco por experiencias personales y lamentablemente decanta mucho la toma de decisiones de acuerdo al grado de habilidades y técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas que tenga el operador para decantar por una vía u otra. Entonces, sí que ciertamente habrá que hacer una valoración del caso antes de tomar esas decisiones clínicas. Claro que hay casos, por ejemplo, como cualquiera de estos que está aquí arriba, que podemos observar donde hay posibilidad por vía no quirúrgica de abordarlos y poder dar una solución como la que finalmente vemos aquí abajo. Pero igualmente, perdón, okay, como la que vemos aquí abajo. Igualmente, en este caso, okay, aquí habían coronas estables. Si esta corona estuviera completamente estable, probablemente la solución de esta situación apical tendría que ser quirúrgica. Igual, en este caso, aquí no tendría sentido ninguno hacer ninguna cirugía porque uno puede aquí entrar por una vía coronal. Ahora, al estar planteado el recambio de esta prótesis, ciertamente se hace toda la valoración para entrar por el caso por una vía no quirúrgica y poder solventar el caso como se ve en esta situación. Entonces, no todo pasa por cirugía, no todo pasa por retratamiento. Cuando está la toma de decisión desde el punto de vista quirúrgico, tenemos que entender que partimos de la apicectomía convencional. Y en ese concepto de apicectomía convencional se han ido sumando una serie de conocimientos, de recursos, de herramientas que provienen de otras áreas, inclusive algunas ajenas a la odontología, ajena entre comillas, la ergonomía. Pero cuando le sumamos conceptos ergonómicos, los microscopios, conceptos que vienen de la periodoncia, técnicas periodontales, técnicas y recursos que vienen de la cirugía bucal y maxilofacial, es cuando aparece la microcirugía endodóntica. El tema con la microcirugía es realmente luego quién la va a hacer, porque en teoría caemos en lo mismo. El entrenamiento que nosotros tenemos es muy pragmático para manejo del ápice. Desde el punto de vista para algunos clínicos les resulta un poco engorroso el manejo de ciertas, de collajos y no se sienten confiados y sencillamente pretenden, o sea, prefieren no hacer cirugía, lo cual obviamente es una decisión personal. En todo esto hay dos caminos. Hay quienes empezamos, en esto me sumo un poco en esto, mi esposa es periodoncista y un ex socio mío también era periodoncista y sencillamente fue muy cómodo empezar a relacionarnos con un mundo quirúrgico cuando tenemos o vamos de la mano de personas que están muy familiarizadas con ese área y sencillamente nos descubrían todo para poder empezar a trabajar en el área quirúrgica apical como tal. Y luego les dejamos a ellos para que siguieran haciendo el resto. Poco a poco es una manera buena de uno irse familiarizando con técnicas quirúrgicas o tomando pues cursos que estén por ahí disponibles para tal fin. En cada caso, indiferentemente cuál sea la historia personal de cada uno de nosotros, tenemos que entender por qué fracasa la cirugía apical tradicional y qué es lo que la hace diferente de la cirugía actual, de la microcirugía endodóntica. Básicamente, mala selección del caso, como dice aquí, ángulo de recesión apical inadecuado. Anteriormente se hablaba de hacer cortes de 45 grados, hoy se habla de cortes de 10 grados, luego vamos a aplicar eso desde el punto de vista de la técnica, qué impacto tiene sobre el pronóstico del caso. Análisis poco detallado de la anatomía apical porque no habían recursos de magnificación, una preparación apical con recursos poco aptos de tamaño, como dice la lámina, porque básicamente eran fresas muy, muy grandes, no había ultrasonido hace unos años atrás,
y los materiales que se utilizaban eran amalgama, básicamente, y por supuesto tenían una biocompatibilidad bastante baja. La cirugía de hoy se hace más predecible porque incorpora el microscopio, que ya lo estamos hablando, esa incorporación de magnificación y básicamente el microscopio ha ayudado muchísimo a al aspecto de el análisis de la anatomía apical, que es fundamental para saber dónde están los conductos y cómo deben ser tratados. Por supuesto, la incorporación de tomografía volumétrica 3D, instrumentos que son de tamaño acorde a lo que es la realidad del tamaño apical de las raíces que nos toca atender. Obviamente tenemos un mejor entendimiento de la biología del fracaso endodóntico y por supuesto de lo que son los procesos de reparación y cicatrización. Hay una mejora en la selección de casos, por supuesto. Desde la periodoncia hemos aprendido a manejar mucho mejor los tejidos blandos y duros y existen materiales de sellado apical que son mucho más biocompatibles que no los que hasta ahorita existen o hasta hace unos años existían. Esto hace que tengamos una cirugía mínimamente invasiva donde básicamente hay una reducción del trauma que significa que va a haber una cicatrización acelerada. Eso significa menos inflamación del paciente, retiro de puntos más rápido, ¿ok? Y un proceso mucho más llevadero por parte del mismo paciente. Obviamente, esto implica que existen estos instrumentos diseñados para tal fin. Esta es una lámina donde, digamos, de color amarillo aparece quien sería el operador principal, el cirujano en este caso. En la lámina, o sea, en esta lámina lo que ven hacia la izquierda es un operador trabajando en una endodoncia convencional con asistente. En esas condiciones también se puede trabajar en microcirugía, pero realmente la cirugía concebida en términos más, un poquito más, si se quiere, artísticos, por decirlo menos, ¿ok? Deberíamos tener este como operador principal, este asistente que asiste acá al primer operador y este que sería el primer asistente, necesita también un asistente que lo asista a él. Obviamente, estamos hablando de lo que sería el mundo ideal, lo cual no significa que sea siempre así. Lo que sí es cierto es que si contrastamos apicectomía tradicional con microcirugía endodóntica, lo fundamental en diferencia son los puntos que aquí están resaltados, que es la magnificación, luz y microinstrumentos. Y esto es lo que hace, por supuesto, un cambio drástico dentro de todo esto. Ahora, si queremos analizar y ver qué nos va a permitir tener resultados biológicos predecibles en nuestros pacientes, y va a comenzar directamente desde la planificación. Planificación que tiene que ver desde la parte operatoria, intraoperatoria, o sea, una preparación preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Entonces, cada uno de esos aspectos tiene una parte fundamental que tiene que ver con nuestros pacientes. Hay historias clínicas específicamente diseñadas para tal fin, pero es importante que, o la parte más principal es que, en este caso, es que preparemos muy bien al paciente, ¿ok? Que nos sepamos nosotros preparar como cirujanos, que sepamos preparar nuestros ambientes de trabajo como también como quirófanos, por decirlo menos. ¿Okay? Obviamente trabajamos en consultorios que están muy distantes de ser quirófanos, pero si estamos trabajando de alguna manera en un área quirúrgica debemos aproximarnos lo más cercano a ello. Entonces, toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, esto implica que de alguna manera, si hacemos alguna torpeza durante los procesos de preparación, a partir de ahí ya vamos a tener fallas durante el tránsito normal de lo que puede ser una cirugía y puede haber un problema. Entonces, si vamos a ver cómo debería ser preparado tanto el paciente como el operador, primero tenemos que estar claros cómo se preparan los campos de trabajo. Inicialmente todo tiene que estar estéril, esto es obvio, no es nada nuevo, pero sí lo que no debe haber es improvisación. Es decir, lo que no podemos estar en un procedimiento quirúrgico y entonces de repente decir, oye, vale, mira, vale, necesito aquí material de injerto, oye, mira, necesito una membrana, oye, mira, dame. No, o sea, todo tiene que estar ahí y para eso hay listas de chequeo. Luego les voy a dejar al final mi correo electrónico, si alguno está interesado, con gusto se la paso, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, digamos, lo mínimo que deberíamos de tener a mano son turbinas que son de 45 grados, ultrasonidos, puntas ultrasónicas, fresas y vasos DAPEN que estén preparados para todo esto.
Esto que estamos viendo acá son campos quirúrgicos que son papel camilla que uno puede doblar y tener esterilizados, se puede esterilizar en autoclave, y básicamente van sobre la superficie de trabajo de tal manera que ya a partir de ahí el área pasa a ser un área blanca. En los quirófanos hay áreas blancas, grises y negras. El área blanca es el área donde todo lo que está dentro de ese área está totalmente estéril y no puede, por ejemplo, colocarse o no debiese de colocarse algo que no esté estéril en ese área durante el procedimiento. ¿Okay? Tener diferentes opciones de instrumental y material durante el procedimiento que ya debe estar previamente seleccionado. Tener frascos de biopsia, que parece una tontería, pero a veces no están preparados. ¿Ok? Tener correctamente los microscopios calibrados desde el punto de vista de las dioptrías con respecto al operador que va a trabajar, de manera tal que no tengamos que estar con los guantes estériles tocando un área que es un área negra, en este caso no por el color de los lentes, sino porque no está, digamos, puede estar desinfectada, pero no es una área estéril. Y cuando, digamos, en orden de cómo debiese de estar vestido el operador, debe ser primero colocado el gorro, posteriormente tapaboca, lentes en caso de protección que lo utiliza, o sea, los lentes que va a utilizar porque a algunos operadores les gusta trabajar microscopio con lentes, lavado de manos, secado de manos, bata quirúrgica, guantes y entrada propiamente a la cirugía. Es importante que el lavado de manos no sea con un jabón normal, hay jabones que están previamente formulados para áreas quirúrgicas, son cepillos que están estériles, ¿okay? Que vienen con soluciones de povidona yodada. Hay diferentes marcas comerciales, cada país tiene lo suyo. Estos uno son italianos, pero todos vienen estériles y sencillamente el operador se limpia. Como les decía anteriormente, si eventualmente se cepillan y se limpian muy bien sus manos y luego van a ir a agarrar cualquier servilleta que esté no estéril, pues ya rompimos la cadena séptica. Uno puede preparar servilletas que estén previamente esterilizadas, que algún asistente abrirá y permitirá que entonces uno con estas servilletas estériles, uno se la dé la mano y posteriormente entonces uno se coloque la bata quirúrgica y posteriormente los guantes. Guantes que siempre tienen que estar por arriba de las batas quirúrgicas. Son pequeños detalles, pero que hacen la gran diferencia sobre mantener las áreas estériles en nuestro área de trabajo. El paciente, ¿cómo lo preparamos? Gorro, en principio. Posteriormente, hay una desinfección con clorexidina en la cara, en las áreas donde vamos a trabajar, cerca de los labios del paciente. Okay, el paciente puede hacer colutorios también con alguna solución desinfectante. Se le colocan campos quirúrgicos arriba del paciente. Personalmente, a nosotros nos gusta trabajar con campos quirúrgicos que tapen la totalidad del paciente y que solamente dejen el área de la boca expuesta como tal, y esto nos permite pues tener un campo solamente, digamos, concentrado en este área. Estos son pequeñas bolsas que están alrededor que permiten pues colocar gasas que uno tenga con sangre o lo que sea durante el procedimiento. Al tener el paciente en estas condiciones, tiene que estar monitoreado para nosotros poder evaluar lo que es propiamente cómo están sus funciones. En este caso, pues estamos evaluando saturación de oxígeno y pulso como, digamos, una medida básica sobre nuestro paciente. Aquí les voy a mostrar, esto es un video un poco, no está resumido ni mucho menos, vamos a ver una porción aquí muy rápida. Esto es la gente de la Universidad de ACTA entrando a nuestro consultorio. Aquí vemos, el que vemos aquí es más a la derecha, aquí que está de primer asistente. Este es el doctor Ricardo Gómez de Macedo, también es una persona que escribe mucho en el área de hipoclorito de sodio y de irrigación. Este que vemos acá como primer cirujano es Adán, y esto que está por atrás es el grupo de nosotros de trabajo en el consultorio. Vean que aquí a Ricardo hay una persona que está asistiendo, que está del lado donde se está tomando el video, y del otro lado tenemos dos asistentes que están solamente rotando, y cualquier instrumental que está utilizando, en este caso el operador, y deja sobre la bandeja principal, esta persona tiene que obligadamente colocarlo en orden acá. Entonces, vean también que todo lo que son las áreas que no son limpias deben estar cubiertas digamos, con áreas que son estériles. En este caso son papel aluminio, que está también estéril previamente, que tiene una numeración que nosotros le damos específicamente, pero cada quien lo hace de su manera, para colocar que debe ser colocado con guantes estériles sobre las áreas que van a ser tocadas por el operador. Inclusive la alta succión, todo lo que es manguera, también tiene que ir recubierta porque está tocando áreas de campo quirúrgico que están estériles. ¿Ok? Vamos por razones de tiempo a salir de este video. ¿Ok?
perdón, me voy un segundito hacia atrás, hay historias clínicas que tenemos que tomar muy en cuenta. En este caso, aparte de los datos típicos del paciente, hay datos, esta es la que le decía que quienes estén interesados posteriormente se las puedo pasar. Hay una serie de datos que son interesantes desde el punto de vista de periodoncia, como son estos que vamos a ver a continuación, una serie de datos que vamos a ver, pero el saber cómo es todo esto, el estado periodontal prequirúrgico es importante porque el análisis del biotipo, de si existe restauración previa, de si analizamos la tomografía y la radiografía, de cómo está el sondaje, de si existe lesión de Furca, si hay pérdida de inserción, si hay resección gingival, cómo es el estado de higiene del paciente, etcétera, nos va a permitir a nosotros diseñar cuál va a ser la mejor manera de aproximación en nuestro paciente. Y esto es importante porque de esto tiene que ver dentro de todo el esquema que nosotros tenemos para aproximar al paciente. Todo procedimiento quirúrgico básicamente tiene 3 pasos, indiferentemente que sea una cirugía endodóntica, que sea una cirugía periodontal, que sea una cirugía de corazón abierto, básicamente tiene 3 grandes pasos, que son la diéresis, la exéresis y la síntesis. La diéresis no es más que abrirse vía a través de los tejidos para llegar hasta el tejido enfermo y poder ser removido, que es la exéresis. Y la síntesis básicamente es suturar. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una suerte de qué es lo que, cómo tenemos nosotros que aproximar para la diéresis, básicamente primero necesitamos bisturís. Bisturí, y normalmente estamos acostumbrados a utilizar bisturís número 15, que son realmente muy, muy grandes, eh, y con lo cual debemos tener recursos más pequeños. Debemos también tener, ¿cómo se llama? Periostotomos y cinesmotomos, que también deben ser bastante pequeños, normalmente muy romos en la punta para evitar laceración de los tejidos. ¿Ok? Todo lo que son picos de succión, muchas veces en la punta vienen unas gomas que vienen colocadas adentro, que lo que evita es que en el contacto final del pico de succión no dañe el tejido blando. Básicamente, si tenemos que hablar sobre esa diéresis, que es la aproximación hacia el tejido enfermo, tenemos que hacer incisiones. Y básicamente, en lo que es cirugía endodóntica, se hacen 2 tipos de incisiones, horizontales y verticales. En las horizontales hay 2 tipos. Tenemos la intrasurcular, que se hace sobre lo que sería, hay indicaciones de cada una que vamos a ir discutiendo sobre la marcha, ¿ok? Pero la intrasurcular que se hace sobre lo que sería el margen libre de la encía, ¿ok? Rompiendo la adherencia de hasta donde llega la sonda periodontal, ¿ok? Y poder despegar luego. Antes de despegar, tenemos que abrir alguna incisión de tipo vertical de alguna manera para que mejore, podamos desplazar el colgajo sin ningún problema. La otra forma de incisión es la submarginal, que tiene que ser hecha sobre encía firme, ¿ok? Muy por debajo de lo que sería la línea mucogingival que está aquí arriba o sobre la mucosa. Hacer una incisión de este tipo sobre mucosa realmente es un problema. La mucosa es muy lábil, muy friable, se mueve mucho y no hay forma muy fácil de poderla suturar. De hecho, inclusive, cuando hablamos de las incisiones verticales, ¿ok? Salen normalmente en 90 grados con respecto a la superficie de donde ellas emergen, ¿ok? Igual cuando es sobre la incisión submarginal, ¿ok? Pero en la medida en que esta se haga, luego vamos a discutir un poquito de esto, es preferible que esta incisión dependerá del tamaño o la longitud de la raíz del diente, pero que no llegue al fondo del vestíbulo. En esa medida vamos a tener una evolución mucho más favorable del paciente. Y así vemos que hay variaciones de esas 2 tipos de incisiones, que si se hace con 2 liberaciones laterales, si se utilizan protegiendo las papilas, como es este caso, o si hacemos como este, que es una técnica también de protección papilar, no de papila base, esta es de protección papilar. ¿Ok? Algunos colgados triangulares, otros Cochenbain, cualquiera de ellos, y cada uno de ellos tienen sus indicaciones y contraindicaciones. O es decir, más allá de indicaciones y contraindicaciones, tienen impacto sobre 2 cosas fundamentales en nuestro paciente, que son sobre cicatrices y retracciones. Y entonces son variables que debemos de tomar en consideración para poder tomar, para hacer el mejor procedimiento en nuestros pacientes.
Este caso, vean muy bien, una cirugía hecha en noviembre del 2010, y vean que hacia 21 de enero del 2011, que es la imagen de abajo de la derecha, vean cómo hay áreas de cicatrices en toda esta zona, que de alguna manera, si una persona que tiene un labio bajo, no hay mayor problema, pero si tiene un labio alto, y una persona con unas, digamos, expectativas estéticas muy, muy altas, tenemos que previamente al paciente advertirle porque puede sentirse con algún nivel de frustración con todo esto. Vean acá, esto es julio del 2011, unos 6, 7 meses después de la cirugía, vean cómo se notan ciertas áreas que son, no es más que, sino cicatrices propias del procedimiento que se realizó. Entonces, tenemos que evitar esas cicatrices y esas retracciones. Primero vamos a hablar sobre el terreno que nos toca atender, ¿ok? Porque para hacer esa diéresis, esas incisiones, tenemos que conocer dónde las estamos haciendo. Muy rápidamente, porque estos son conceptos que todos manejamos, ¿ok? Lo que son papilas, dónde está la cresta de la papila, base de la papila, encía de herida, unión mucogingival, mucosa libre. Un error que hay muy frecuente, sobre todo cuando se hacen incisiones de base papilar, es que no se ha hecho un sondaje apropiado, y eso debe ser hecho porque si la incisión de base papilar se realiza y se deja la papila sin un soporte óseo apropiado, la papila va a colapsar. ¿Ok? Luego vamos a ver seguramente algún caso de esto. Vamos a ver también los conceptos básicos de periodo 11 que nos necesitamos conocer o refrescar para tenerlos mejor puestos al día y saber lo que tenemos que hacer. El margen gingival, que es donde nosotros vamos a hacer las incisiones cuando son de tipo intrasulcular, el espacio biológico, que es la distancia que existe entre ese margen y propiamente el hueso, y tenemos que entender que entre el hueso y propiamente el área donde está la profundidad del surco, ¿ok? Hay también un espacio, ¿ok? Que tenemos que tomar en cuenta que es la adherencia epitelial. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta lo que es nivel de inserción clínica, que es la distancia que existe entre lo que es el área amelocementaria y propiamente el nivel de profundidad del saco periodontal o del sondaje que tengamos. Otra cosa a considerar es donde nosotros tenemos la lesión, la altura de la lesión con respecto al diente. La otra cosa es si la expansión o el crecimiento de esa lesión ha irrumpido sobre la continuidad de la cortical ósea vestibular o lingual, o ambas inclusive, o si en su defecto dentro de esa extensión ha producido un daño de tipo de dehiscencia, comunicando la porción apical con lo que sería la porción donde normalmente debería estar el espacio biológico y todas las áreas que estamos comunicando ahorita recientemente. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un defecto ápico marginal, aunque el diente, como por ejemplo en este caso, tenga una corona, aquí normalmente cuando hay una corona, la indicación sería entrar con una submarginal. Pero en este caso tenemos un diente corto y tenemos una dehiscencia, obligadamente siempre habría que hacer entonces una incisión de tipo intrasulcular. Entonces son pequeñas variables que debemos de considerar para poder hacer el colgajo de la mejor manera y evitar retracciones y esas cicatrices. Otra cosa a considerar es el biotipo periodontal o fenotipo, como se dice ahorita. Hay dos tipos, hay delgado y grueso. Obviamente hay un impacto en cómo sería cada uno de ellos. Vamos a ver ahorita un artículo bien interesante que nos habla de todo esto. La otra cosa, línea de sonrisa, si es alta, media o baja, porque en esa medida pues veremos cómo esas incisiones que se hacen van a tener un efecto estético no sobre el paciente. Este estudio del año 2009 de Bonars y algunos colaboradores de él evaluaron cómo era la recesión después de hacer cirugías apicales 70 en este caso en zonas estéticas. Y básicamente lo que ellos analizaron, lo podemos ver acá en esta zona, tipo de cirugía, si era por primera vez o recirugía, tipo de incisión, tipo de colgajo y duración de la cirugía. Y básicamente lo que ellos consideraron fue qué factores tenían incidencia sobre esa recesión del caso. Y ellos observaron que, o dividieron tres factores relacionados al paciente, al diente y a la cirugía como tal. En factores relacionados al paciente, lo único que tenía incidencia sobre la recesión era el biotipo o fenotipo de encía. ¿Ok? No habían factores relacionados al diente de importancia en esa recesión,
pero sí relacionados al procedimiento quirúrgico hecho. Sí tenía que ver la incisión, sí tenía que ver si la incisión era intracircular, si era de protección papilar o de papila base o base papilar, y también tenía que ver si existía una pérdida de inserción mayor de 2.5 en casos, o sea, una profundidad mayor a 2.5 de sondaje en los dientes. Básicamente, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el caso de incisiones, esto aquí está graficada, estos son, digamos, una forma graficada de este artículo de Van Ars. Vean que la incisión que tiene menor incidencia sobre lo que es la recesión gingival es la submarginal, obviamente. ¿Por qué? Porque está respetando este área. ¿Significa que siempre vamos a hacer submarginal? No. Hay indicaciones y contraindicaciones que vamos a discutir, por supuesto. ¿Ok? Las incisiones, vean que bajo la evaluación que ellos hicieron, el papilla saving era el que tenía la mayor cantidad de recesión gingival, ni siquiera la intracircular, que en algún momento llegaba a tener 0,35 acá en este espacio. Entonces, en cuanto al biotipo, obviamente el biotipo delgado se retrae mucho más que no el biotipo grueso, pero eso es algo intrínseco al paciente, no es algo que nosotros podamos manejar, pero debemos de considerar para evitar esas retracciones. En cuanto al diseño colgado de manera muy general, ¿ok? Tenemos que si hay un defecto periodontal o hay una enfermedad hay periodontitis marginal, siempre debemos hacer incisiones de tipo intracircular. Y si hay un periodonto sano, ¿ok? Y tenemos una encía adherida en dientes anteriores con un grosor adecuado, vamos a utilizar submarginal, en dientes posteriores podemos utilizar papilla base, siempre y cuando acordémonos del sondaje del paciente que tengamos en esa zona y de que la papila tenga soporte óseo. Es importante porque si no tenemos ese soporte óseo, básicamente existe la posibilidad de que se pierda la papila y generemos un problema estético. ¿Ok? Inclusive en sector anterior puede hacerse, pero tenemos que tener mucho cuidado porque acordémonos que las incisiones de base papilar son aquellas que producen mayor cantidad de recesión dentro del estudio que se habíamos comentado ahora recientemente. Otras variables a considerar, por supuesto, no son solamente esas. Si el diente tiene coronas previamente, qué es lo que la información que nos da la tomografía, en el sentido, si hay pérdida de alguna cortical ósea vestibular lingualo-palatina, la condición sistémica del paciente, el valor estratégico de ese diente, longitud del diente, tamaño de lesión es importante, cercanía de lesión a otras estructuras anatómicas importantes, normalmente las más importantes suelen ser fosa nasal, seno maxilar y dentario inferior o zona de mentoniano, ¿ok? Entrenamiento que tenga el operador en el procedimiento y también el asistente, y por supuesto las expectativas que pueda tener el paciente. Eso es importante también considerarlo porque, o por lo menos discutirlo de cara al paciente. Mira, por ejemplo, este caso que es el que le habíamos comentado. Este caso, aquí tenemos una lesión apical, vean que significa que el diente, su tamaño es hasta acá. Entonces, si nosotros realizamos una incisión a este nivel, vamos a tener el inconveniente que probablemente ninguna incisión debería quedar tan cerca de la lesión. Otra cosa, aquí había un sondaje. Entonces, si hay un sondaje, indiferentemente que aquí haya una corona, aquí vamos a tener que hacer regeneración de este defecto óptico marginal, lo cual implica ya directamente que tenemos que hacer un colgajo de tipo intracircular para poder levantar acá. Pero luego, aparte, nos vienen los periodoncistas y empiezan a ver ellos sus perspectivas, lo cual es muy interesante también considerar. Porque si bien nosotros lo único que vemos es esto y cómo lo vamos a solucionar, ellos empiezan a ver variables que nosotros a veces desconocemos o no consideramos. Por ejemplo, que hay una alteración en la arquitectura y que el mismo procedimiento eventualmente puede ser solucionado. Que aquí hay una discrepancia en la arquitectura gingival que también puede ser sometida a una intervención en el mismo acto quirúrgico. Y entonces, en una sola intervención, solucionar todo. Entonces, tenemos que ser un poco más amplios en esa revisión y no limitarnos exclusivamente a la evaluación de la lesión apical o inclusive de zonas anatómicas como puede ser, por ejemplo, un frenillo, que es lo que en mucha medida solamente evaluamos. Digamos, como para hacer las incisiones, tenemos que estar, con estos parámetros tenemos suficiente como para tener en consideración. Primero, debemos tener siempre
incisiones hechas de tipo vertical a un diente al lado de cada de la lesión, ¿ok? Ninguna incisión debe cruzar el defecto óseo, eso es importante, ¿ok? Las incisiones verticales siempre es mejor hacerlas en las zonas que están entre las eminencias óseas, no hacerlas sobre la eminencia porque en esa zona es donde la encía es más delgada, es mucho más friable y por tanto más probable que a la hora de que nosotros querramos reponer el colgajo sea la sutura mucho más difícil y tienda a desgarrarse más. ¿Ok? Entonces, la otra cosa, nuestros colgajos son todos colgajos de espesor completo, espesor total, es decir, que en el momento que nosotros levantamos el colgajo, tenemos que levantar periósteo junto con todo el colgajo. Para eso están los periostotomos, que son, digamos, un poco más gruesos, pero que permiten el levantamiento simultáneo del colgajo junto con todo esto. Hay otras técnicas periodontales, que no vienen a fin discutir, donde no son colgajos a espesor completo, sino espesor parcial, pero por eso digo, todo lo que es cirugía endodontica es a espesor completo. Y siempre, por favor, los retractores apoyarse en el hueso. Como les digo, hay hojas quirúrgicas que están específicamente diseñadas para microcirugía. Estas hojas quirúrgicas, para que sepan, vienen desde la oftalmología, cuando no se operaba con láser, sino con bisturí. Estos eran los tipos de bisturí que se utilizaban. Vean la imagen de la derecha, cómo es comparativamente la imagen, uno de estos micro bisturí con respecto a un bisturí 15. Si queremos utilizar un bisturí convencional, los bisturí 15C van bastante bien. No es necesario comprar estos bisturí. Cada hoja de estos bisturí tiene un costo de más o menos unos $4, $5, dependiendo del país y aranceles de importación de cada país. Retractores hay muchísimos, digamos lo que en diferentes formas y angulaciones, dependiendo de la zona que vaya a retraerse. Lo que hay una constante hoy, básicamente en todos ellos son dos. Primero son opacos, porque ya se empieza a pensar de que si son muy brillantes con la luz del microscopio pueden causar alguna reflexión de la luz sobre el operador y dejarlo ciego de manera transitoria durante unos minutos, y casi todos, por no decir todos, son dentados, de manera tal que en el momento que nosotros fijamos sobre el hueso es menos probable que el colgajo, que el retractor se desplace y desgarre el colgajo. ¿Ok? Vean como todos tienen más o menos lo mismo. Como estamos hablando de la diéresis, no solamente es levantar la encía, sino también tenemos luego, en algunas circunstancias, si el crecimiento de la lesión que prevalece en el ápice del diente no ha irrumpido sobre la cortical de hueso, se requiere de hacer algún procedimiento para poder retirar la cortical de hueso que esté y poder accesar a hacer la lesión. Básicamente se puede hacer con fresas, ¿ok? O sea, con fresas que pueden estar en turbinas, en este caso, turbinas de impacto, se llaman impact air, porque básicamente no colocan aire sobre la zona, entonces se evita el problema de insuflar aire sobre las zonas quirúrgicas, ¿ok? O trefinas, como es lo que vemos aquí en esta zona izquierda. Piezotomos que están descritos en la literatura. Este es un artículo del año 2014 de Abela y el grupo de la UIC de Barcelona, bien interesante, donde escriben el uso de todos estos, digamos, como recursos en la posibilidad de poder hacer eliminación no solamente del hueso como tal, sino inclusive de alguna manera, en alguna medida, podemos ver en algunos casos donde este mismo recurso, aparte de poder hacer una osteotomía definida sobre el paciente, podemos también hacer un corte, no solamente de la osteotomía, sino de la apicectomía con el mismo recurso. Entonces, vamos a verlo, espero que lo hayan visto acá un poco cómo funciona. Sé que puede verse el video quizás un poco saltatorio por el tema ¿cómo se llama? De los tiempos de aquí de la velocidad de conexión. Y en la exéresis, que es propiamente la extirpación del tejido enfermo, tiene que ver con lo que es remoción de la lesión. Remoción de la lesión, que aquí es un poco discutido, ¿qué va primero? ¿Hacemos el corte de apicectomía y removemos la lesión junto con el ápice, o hacemos la remoción y luego hacemos el corte del ápice? Cada situación clínica, queridos colegas, es distinta y debe ser evaluada de manera individual. Lo que sí es cierto es que, dependiendo del tamaño de la lesión, colocar quizás una cureta de este tamaño sobre una lesión de 1 milímetro
de un centímetro no tiene mayor sentido. E intentar colocar un MOL sobre una lesión de 2 milímetros, pues tampoco se va a poder. Con lo cual exige de que ustedes tengan pues cierta cantidad de recursos de diferentes tamaños apropiados a la lesión que les toque atender. E inclusive el uso de curetas periodontales es sumamente ayuda para todos estos casos. Por supuesto, tomar una biopsia, esa biopsia mandarla a su patólogo de confianza para que establezca el diagnóstico de qué es la lesión. Tradicionalmente, o desde hace muchos años, no significa que eso hoy sea un parámetro válido, ni mucho menos, pero recuerdo cuando hace muchos años, yo estaba incluso en el pregrado, que me decían, si la lesión tiene forma de pera, entonces si es redonda es un quiste, si es de pera es un granuloma y si es difusa es un absceso periapical. O sea, creo que es mucho más profundo que eso. Ciertamente hay diferentes artículos. Nosotros tuvimos oportunidad con la doctora Mariana Villarroel, que es nuestra histopatólogo, de hacer una evaluación de 150 lesiones en algún momento. Esto es más o menos lo que toda la estadística muestra en general, indiferentemente quién la haga. Un porcentaje alto de las lesiones son granulomas, el 60% aproximadamente. El 35% suelen ser quistes, 3.7 fibrosis y 1.3 que están básicamente relacionados a tumores odontogénicos, queratoquísticos, que ahora se volvió a cambiar la nomenclatura y vuelven a ser queratoquistes odontogénicos, o inclusive lesiones oncológicas en un menor porcentaje. Entonces, como realmente sí que la mayor cantidad de las lesiones son lesiones no malignas o dentro del grupo de estas tres que estamos hablando, realmente se requiere de hacer un diagnóstico preciso porque la gravedad potencial que pueden tener esas pocas enfermedades raras que están asociadas a lesiones periapicales obliga y es mandatorio hacerlo. Les puedo decir a manera general de que se ha conseguido en lesiones periapicales rhabdomyosarcomas, se han conseguido metástasis de cáncer que primarios son en mamas o son en riñón. Entonces, visto que esto puede suceder, y hay suficiente literatura que así lo refiere, inclusive linfomas, es preferible y considerable dar toda la información a su histopatólogo de confianza y que haga la biopsia como corresponde. Como estamos hablando de exéresis, también tenemos que ver lo que es apicectomía, y en esto tenemos que ser muy claros en varias cosas. Vamos a ir un poquito más rápido, ya hablamos del tipo de turbina que podemos utilizar también para el corte de la apicectomía. Más o menos 3 milímetros es lo que se habla porque es la zona donde anatómicamente se encuentra la mayor cantidad de variaciones anatómicas y conductos laterales. Estos son imágenes del doctor Marco Berziani, con estos imágenes que nos hablan de cómo es la realidad de todo el sistema de conductos radiculares y cómo son las secciones transversales de cortes, que realmente es lo que nosotros vamos a ver cuando hagamos cortes de nuestras raíces. Y nuestras preparaciones tienen que estar sujetas a cómo son cada una de esas variables anatómicas. Utilizar el azul de metileno, que de alguna manera nos va a permitir identificar claramente dónde está el ligamento periodontal y dónde está también el sistema de conductos radiculares, ¿ok? Para nosotros poder identificar y tratarlo de la manera apropiada. Aunque aquí, por ejemplo, como en caso de esto, vemos que aquí hay un conducto y aquí hay otro, vemos diferentes pequeñas manchas azules que nos hablan que hay un istmo que debe ser tratado para poder que el caso funcione de la manera apropiada. Siempre el ápice que nosotros removamos, veámoslos porque esto viene siendo un espejo de la raíz que quedó dentro del paciente. Y así si aquí vemos que en esta raíz hay una fractura, pues es bastante probable que la raíz que queda en nuestro paciente de una fractura, con lo cual es un pronóstico malo y quizás haya que pensar en la extracción del diente. Quizás no, es lo que hay que hacer. No sé si en ese momento quirúrgico no, porque dependerá de cada situación clínica. Si aquí estamos viendo de que bajo magnificación vemos que aquí hay la existencia de un conducto, vemos también que aquí hay un pequeño istmo, esto mismo va a verse en la raíz que estamos dejando dentro del paciente. ¿Ok? Hablamos anteriormente del corte, anteriormente se hacía de 45 grados, esto lo que hacía era que permitía la exposición de canículos espirales aproximadamente entre 13 a 28 mil túbulos por milímetro cuadrado. Eso es considerablemente, entendiendo que probablemente una raíz tenga, dependiendo del área donde haya sido cortada y dependiendo de la raíz, pero más o menos unos 6 milímetros cuadrados,
5 milímetros cuadrados, lo cual habla más de 100.000 túbulos que pueden estar infectados y reinfectar a la zona apical. Entonces, hoy se habla de hacer ángulos a 0 grados o a lo sumo a 10 grados. Y esto tiene que ver por la posibilidad de que no queden conductos laterales y que no queden esos canalículos dentinarios expuestos. Si vemos una situación hipotética como esta, donde igual cortamos los 3 milímetros, pero a diferentes ángulos, vemos de que en esta zona, inclusive, esto es un diente de doctor Berciani, vemos que si aquí se corta 3 milímetros, van a quedar conductos laterales que pueden aquí quedar microorganismos que eventualmente pueden hacer que reincida esta lesión. Igual que aquí. O sea, aunque hayamos colocado el sellado apical de manera apropiada y completamente estable tridimensionalmente, es probable de que alguna cantidad de grupos microorganismos que pueden estar aquí tengan la suficiente virulencia para reinfectar la zona apical y poder lesionar de nuevo ese área. Entonces, son pequeñas variables que debemos considerar a la hora de hacer la preparación apical. También tenemos que entender que no es más que crear una cavidad de tipo 1, una cavidad operatoria de tipo 1, pero en la porción apical de la raíz. Y entender de que hay zonas que pueden ser un poco más delgadas, como puede ser la zona del istmo, y que eventualmente debemos de utilizar un recurso un poco más pequeño para evitar que se haya un ensanchamiento unísono de un solo tamaño que eventualmente pueda producir un debilitamiento en la zona de peligro o en áreas donde hay una contracción de la sección transversal de la raíz y se pueda producir una fractura. Entonces, son, como les digo, pequeñas variables que tenemos que considerar para evitar fractura del diente y, por supuesto, fracaso del mismo. Las puntas ultrasónicas, diferentes tipos, variaciones, marcas comerciales, indiferentemente cuál sea la marca comercial o el tipo de punta que estén utilizando, es preferible que sean puntas diamantadas más que este tipo de puntas que sean sin ninguna forma de diamante. Estas puntas van bastante bien para la zona de los istmos, ¿ok? O puntas diamantadas mucho más delgadas. Estas que vemos abajo a la derecha son del doctor Kayak, de una filosofía de trabajo donde tiene puntas de 3, 6 y 9 milímetros. Es un concepto interesante. El problema es que esas puntas tan largas no pueden ser utilizadas en un 100% de los casos, ¿ok? Hay diferentes puntas y en cada una de ellas lo que prevalece como lógica es utilizarlas en la potencia que el fabricante nos dice. Si se utilizan puntas ultrasónicas en potencias que no corresponden, inclusive la cavitación puede llegar a ser tal que puede romperse la punta. Inclusive una de las cosas que pasa con puntas, por ejemplo, la NSK, que funcionan en ultrasonidos de Satellite, que son unas puntas muy, muy rígidas, a veces uno utiliza la potencia sugerida por el fabricante, uno siente, y los que han hecho cirugía van a estar de acuerdo conmigo, uno siente que la punta no corta. Y entonces uno se pone goloso y uno le pone mayor cantidad de potencia para que corte más rápido. Ahí pueden suceder varias cosas. Una, que la punta se pueda romper. Dos, que la cavitación que está produciendo puede incidir en la propagación de fisuras que estén previamente sobre el diente o generar fisuras que eventualmente puedan luego producir fracaso. Esto es un artículo que habla de eso, un artículo del año 2016 de Tawil, donde habla de cómo se propagan, digamos, líneas de defectos dentinarios preexistentes por el uso de preparaciones apicales en cirugía apical. ¿Ok? Eso está completamente descrito. Utilizar el microespejo que básicamente no es que lo vamos a utilizar para cuando estamos haciendo las preparaciones normales, realmente lo que es el trabajo operatorio como tal, por ejemplo, realizar la preparación apical, se debería hacer con visión directa. La visión con microscopio es para chequear y observar y ver. Entonces, como es para ese fin, no lo podemos utilizar cuando estamos, por ejemplo, haciendo la preparación apical porque lleva irrigantes y, por supuesto, perdemos el contacto visual y no vamos a observar absolutamente nada. Esto es para chequear y ver. Lo interesante es que le hace una superficie altamente reflectiva y nos permite ver la realidad de lo que estamos observando. Esto que estamos viendo abajo, al lado izquierdo, básicamente son espejos de metal. No son malos, pero el problema de ellos es que se rayan muy fácil, cualquiera de estos
sean los de superficie de circonios, que tengan un coat de zafiro o lo que sea, básicamente igual se pueden rayar. Pero estos se rayan inclusive con instrumentos que le toque alrededor y normalmente si no es una superficie muy plana, suele verse distorsionado por las curvaturas propias de la confección del acero. ¿Okay? Seleccionar el recurso de acuerdo al tamaño, vean, intentar ver esta porción apical de este tamaño de lesión, que fue una cirugía donde tenemos casi 2,5 centímetros de lesión, no tiene ningún sentido. Aquí puede caber un espejo número 5 tranquilamente sin tener que colocar un recurso tan pequeño. La diferencia entre esto y esto es que esto está tomado con una cámara fotográfica normal y esto está tomado con un microscopio, es lo único, pero se puede tomar exactamente igual. Vean, así es como se ve una superficie reflectiva bien, una cavidad hecha apical de una cirugía de algún diente tratado en algún momento. Una cosa que es interesante y que les sugiero que lo analicen con detalle es el punto donde uno está haciendo, sobre todo en raíces curvas, que tengan esas curvas apicales, el punto donde uno está haciendo el corte y cómo corresponde la preparación apical de acuerdo a esto. Si nosotros vemos, el eje axial del diente es este. Así que la preparación apical no puede venir acá. La preparación apical va perpendicular al área de corte y el área de corte va perpendicular de acuerdo a cuál sea el eje no axial del diente, sino axial de la superficie de la zona de la raíz que nos toca cortar. Aparte de esto, vean por ejemplo en esta situación, que es un diente extraído, donde una vez que nosotros hacemos el corte de apicectomía, vemos dos cositas. Primero, un conducto principal aquí, otro conducto con un istmo en esta zona, pero también cuando lo vemos de este ángulo, veamos que el ángulo de incidencia de la punta de la preparación ultrasónica no es igual en las dos raíces. Si bien las raíces están fusionadas, vean que tienen, si yo voy a utilizar este eje de incidencia de la punta, igual que este, voy a tener un ángulo inapropiado y aquí lo que voy a hacer es un debilitamiento de esta zona que probablemente pueda inclusive romper la estructura dentinaria a ese nivel y que eso nos pueda producir un fracaso. Es decir, veamos la imagen de la derecha ahorita y lo que tenemos que hacer es la incidencia de la punta con respecto al eje axial del diente. Así es como lo tenemos que hacer. Y suena un poco fácil, pero no es tal, porque estamos en un área muy pequeña donde hay sangre, donde el paciente está incómodo porque está en ciertas posiciones inapropiadas, donde uno está con la atención del trabajo, pero sencillamente es enfocarnos en ese pequeño detalle que puede marcar un diferencial importante. Vean, por ejemplo, acá, estos dos cortes están hechos en paralelo. Si nosotros hacemos aquí esto, aquí vamos a tener un debilitamiento, sobre todo más en esta zona de peligro. Veamos que realmente la zona que debe marcar es la estructura externa de la raíz, con lo cual el eje de esto tiene que ser más este negro. ¿Ok? Así es como debería ser estos ángulos. Y siempre hacer esa cavidad clase 1. Respetar las potencias, que lo hemos hablado, y perfecto. Luego hacer un buen secado. Se puede utilizar puntas de papel estériles o utilizar una jeringa estrópico, que básicamente lo que busca es incidir aire de una manera controlada en la porción apical, ¿ok? Y secar para poder colocar el material que estén a bien colocar dentro de su paciente. Es importante, vean como aquí, en este caso, puntualmente parecía haber esta cirugía y vean que una vez que nosotros operamos, intervinimos en esta situación, vean que aquí parece como un punto y una coma. Esta era lo que era la variante anatómica de este diente y así debe ser tratada. Cada diente de manera individual, de acuerdo a cuál sea su variación. En este caso, que parece un solo conducto, una vez, perdón, que nosotros vemos, colocamos el azul de metileno, vean cómo se destaca que hay un conducto por acá oculto que debe ser considerado para la preparación apical del diente. ¿Ok? Entonces, visto así, luego pues llegamos al punto de síntesis, que es suturar. No es solamente que esté referido a suturar, sino también a sellar. Entonces, hoy por hoy, pues ya la amalgama se utiliza, existe una cantidad de material, lo conocemos, se ha venido utilizando desde el MTA gris, después pasamos por el blanco, después por biodentín, todos son básicamente trióxido de manganeso agregado, silicato tricálcico, pero realmente todos son materiales hidráulicos, que es el nombre verdadero de estos biocerámicos, ¿ok? Hoy día, pues con estos materiales que ya vienen predosificados, prehechos, realmente es sacarlos del lugar y colocarlos, ya vienen premezclados, realmente facilita muchísimo y son muy estables y la evidencia científica que respalda
o sea que se ha hecho sobre ellos, respalda su uso de una manera apropiada, independientemente cuál sea su forma. Dentro de lo que son suturas, hay muchísimos tipos. Básicamente se utiliza mucho en cirugía endodóntica hilos de calibres muy delgados, 6 ceros, 7 y hasta 8 ceros, y básicamente monofilamentos, que si lo vemos en microscopía electrónica, estas son algunas microscopías que hemos hecho, vean que en este caso esto es un catbus, vean cómo es, el que vemos aquí arriba es seda negra, esto es un bicril, el del lado izquierdo, y esto es un monofilamento. ¿Qué trae como consecuencia de utilizar un monofilamento? Que no retiene placa bacteriana y por tanto es mucho más fácil la cicatrización del paciente. En cuanto a colocar los puntos, es importante que entendamos que cuando tenemos que reponer el colgajo debe ser repuesto de manera de enfrentar, de confrontar el borde, el que está desplazado con respecto a donde estaba anteriormente, sin que exista tensión sobre él. A veces es un poquito complicado porque, digamos, el deshidratar el colgajo por no haberlo hidratado durante el procedimiento, hace a veces que se contraiga un poco y no llega en el momento en que uno confronta. Entonces hay que hacer una técnica específica que uno se va un poquito más hacia el fondo de donde está la incisión para uno liberarlo y tener un poquito más de, vamos a poner entre comillas, tela y poderla colocar donde corresponde. El otro área en estos tips para sutura es poner una distancia simultánea a los puntos, de manera tal que haya una equidistancia entre ellos y del punto. Una situación que pasa frecuentemente es que al no haber una equidistancia se desgarra el tejido. Habrá pasado a ustedes también, y muchas veces si sobra tejido, a veces pasa esto que se superpone. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como se ve aquí a la derecha, ¿ok? Mantener el área, a veces algunos operadores tienen la tendencia de apretar mucho los puntos. Esta sutura está muy bien colocada desde el punto de vista de la distancia. El nudo siempre debe de quedar colocado en la parte firme del tejido, ¿ok? No en el área que fue levantada, eso es parte, digamos, de los protocolos de que deben ser colocados, pero vean que esta zona aquí está muy isquémica. Al estar isquémica, significa básicamente que se nos puede necrosar. Entonces hay que tener mucho cuidado en sutura en esta zona porque esto puede llegar a producir problemas en nuestros pacientes. Entonces, este es el tipo de sutura básicamente el que se utiliza, ¿ok? Y hay que tener cuidado con los puntos cuando uno los deja tan cortos, es preferible que queden largos como estos que hemos colocado acá, ¿ok? Porque al ser un hilo delgado, básicamente él se acuesta, digamos, queda aplanado por la presión de los labios y no hay, o de los tejidos blandos y no hay ningún problema sobre ellos. Si vamos a dejar en los puntos más cortos, sobre todo si es monofilamento, si es otro tipo de sutura, no se puede, podemos, digamos, utilizar el sistema B, touch and heat o cualquier fuente de calor y quemarlos un poco en la punta, y esto va a facilitar mucho el que no maltrate los tejidos blandos. Vamos a ver algunas situaciones donde hemos dejado puntos muy cortos que maltratan y producen laceraciones en tejidos blandos de manera importante. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver casos, ya nos queda una media hora, vamos a ver casos. Es interesante que cada caso tenga una secuencia apropiada, ¿ok? Entendiendo de que todos los tipos quirúrgicos son diéresis, exéresis y síntesis, van de la mano cada uno de ellos. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, por supuesto que no podemos remover la lesión si no hemos abierto de la manera apropiada. Y eso es interesante reconocerlo porque si no lo entendemos de esa manera, podemos tener problemas. Vamos a ver un primer video que probablemente, digamos, es muy general. Probablemente se va a ver con algo de salto. Les pido disculpas por esto. Vean, acá había un problema en esta zona. ¿Ok? Lo primero que siempre debe ser hecho es una evaluación periodontal. ¿Ok? En este caso no tenía resina. Aquí hay muchos errores hechos. Esto podemos irlo hablando y criticando. Estos son las formas de incisiones de protección papilar. Papilla base, perdón, esto es papilla base, no es protección papilar, ¿ok? Cuando uno hace una incisión, la incisión debe ser firme. Esto que vamos a ver ahorita, eso es un error, que es muy característico. No es que lo hicimos así para mostrárselo, no, esto es una de las torpezas que luego uno observa cuando uno se autocritica. Ese corte al revés, eso no tiene sentido. Esa ir y venir, eso no es correcto. Un bisturí que está suficientemente nuevo, otra cosa es que hay que tener siempre dos bisturís a mano,
Vean, aquí arriba a la derecha, vean que esto es una superficie de goma para evitar el maltrato en la succión. En la medida que nosotros estamos levantando, tiene que haber hidratación del colgajo. Eso es importante porque va a prevenir la retracción del mismo. Vean, esto es un cinesmotomo, es un periostotomo, perdón, es más grueso, y esto lo que al apoyarlo sobre el hueso permite el levantar un colgajo de espesor completo y básicamente separar completamente la encía. Aquí vamos a dar 4 minuticos, probablemente en algunas partes vayamos un poquito más rápido. Vean, aquí había una fenestración de la corticalosa vestibular. Fenestración viene de la palabra fenestra, que significa ventana en Italia, es decir, hay una ventana ósea donde irrumpe el crecimiento de la lesión, o inclusive a veces hasta el ápice del diente. Aquí básicamente, vean que hay una muy buena hemostasia, no hablamos de hemostasia, luego podemos al final dar un poquito de tips de esto. Vean que hay una perfecta hemostasia, pero en el momento que nosotros, hasta que no removamos la totalidad de la lesión, va a haber un sangramiento profuso. Entonces, muchas veces nos desesperamos un poco cuando tenemos un área de sangrado importante. Hay formas de hacer electrocauterio, termocauterio, colocar sulfatos férricos. Hay bastantes formas de poder controlar una lesión. Pero vean, por ejemplo, en este caso, que estamos supuestamente sacando una lesión completa, vean el sangramiento profuso que hay en esa zona. Otra manera de hacer, sobre todo en criptas óseas, por ejemplo como esta, es colocar gasas, microgasas que ya estén previamente cortadas, las cuales son embebidas en epinefrina, y se colocan en la zona, se hace presión, se deja durante 4 o 5 minutos, y siempre es sugerido dejar la última gasa de fondo. Como pueden ver aquí, ahí hay una última gasa en el fondo, eso no es hueso completamente. ¿Por qué? Porque a veces, acordémonos que el hueso tiene ese trabeculado propio del mismo, y a veces cuando estamos en esta fase ya propiamente de exéresis, ¿ok? Donde estamos preparando la cavidad a retro del paciente, esos fragmentos de dentina que estamos cortando, inclusive de gutapercha que salen, a veces se impactan y es muy difícil de sacar del trabeculado óseo. Vean que ya secamos, y con el espejo en diferentes ángulos, lo que estamos observando es cómo está la cavidad de limpia, que no exista gutapercha en las paredes. Ahí jugamos un poco con los niveles de magnificación y vemos. Posteriormente, podemos secar la zona, ¿ok? En este caso con una jeringa de Strokco, y llevar el material, en este caso esto es SuperEva, una cirugía un poco bastante mayor, vieja ya, de unos más de 10 años, 15 probablemente. En el momento que el material setea, fragua, básicamente se analiza que hay un perfecto adaptado del material. En ese momento, pues se tiene que retirar la gasa que habíamos dejado. Es importante hacer un conteo de las gasas también. Y posteriormente habría que colocar el material de relleno en caso de que sea considerado colocarlo, o en su defecto llevar la encía a posición. Eso, cada situación clínica es distinta. En el momento en que se repone el colgajo, ok, ya propiamente para la síntesis de todo esto, vean que tiene que quedar el colgajo en posición sin haber presión. ¿Ok? Y en ese momento, pues hacer la sutura, en este caso con monofilamento. ¿Ok? Vamos a salirnos de acá, como les digo, para dar chance de ver otras cosas. Aquí lo que vemos es cómo quedó la cirugía en el momento inmediato. Esto es a los 4 días, a retirar los puntos. Vean qué bien se ve. Esto es 15 días después de la cirugía, que se ve, digamos, una cicatrización y un respeto apropiado de los tejidos blandos. Granuloma periapical, esta es la histopatología de ese caso. Y vean que aquí es interesante analizar una cosa que me voy a tomar aquí 10 segundos en explicarles. Vean que aquí la raíz tiene esta dirección, con lo cual en el momento donde se hizo el corte, la dirección era esta, no era esta. O sea, esto no es que esté mal hecho. A ver, no me estoy justificando. Sencillamente les quiero decir esto para que consideren dónde ubican la preparación apical. Es importante para el pronóstico del caso. Bien, vamos entonces, nos quedan unos 15 minutos más o menos. Estos son cirugías muy viejas vean muy bien, imagínense, hicieron un corte de apicectomía, dejaron lápices, hicieron alguna preparación apical con una fresa, pusieron amalgama y el caso está funcionando. A ver, a veces uno dice, Dios tiene que haber sido endodoncista, y la verdad es que sí, o microcirujano, porque vemos algunas chorradas hechas no muy bien y funcionan perfecto. Y vemos a veces cosas muy buenas y a veces no funcionan. Entonces, vean este tipo de lesión grande.
aquí básicamente pues, fue removida y en su evolución, en la secuencia de evolución, pues vemos que hay una reparación y cicatrización. Caso como este también, es de una colega donde ya le habían hecho una intervención quirúrgica, estaba mal hecha, bueno, por supuesto no había colocado típico manejo donde hay remoción de la lesión, pero no hay un sellado apical. Aquí vayamos a saber qué es esto porque esta zona también está técnicamente intervenida. Nada, entramos sobre la situación. Básicamente después de hacer la preparación, la remoción de la lesión, hicimos una apicectomía, una microcirugía en los dos dientes. Este fue el caso 3 días después. Este caso fue ya al año, esto fue colocado con sulfato de calcio. Vean cómo va reparando y cicatrizando hasta que hay una reparación casi un año después, pues de manera bastante apropiada en la porción apical. Ya sin síntomas, venimos desde esta situación clínica a esta, pues la verdad es que hay una mejora importante del caso. Igual la paciente tiene unas coronas que están invadiendo espacio biológico y hasta que eso no se ha tratado, pues el margen gingival va a estar completamente alterado en este nivel. ¿Ok? Bueno, otras situaciones clínicas similares donde la imposibilidad de abordarlo por vía coronal obliga al abordaje de tipo quirúrgico. Hay que tener cuidado también en el análisis de la longitud de la raíz, qué tanto cortamos, porque a veces nos excedemos en el corte y quedan raíces muy cortas que eventualmente no van a darle una buena estabilidad al diente en el tiempo en boca. ¿Ok? Bueno, esto es una situación similar donde hay un proceso de reparación y cicatrización. Por supuesto, había una zona apical distorsionada, probablemente esto fue un quiste periapical. Vean este caso muy interesante porque aquí la toma de decisiones a veces puede ser un poquito debatida o discutida. Esta paciente, una señora muy mayor, en el momento ella tenía unos casi 78 años, es muy mayor ahora, pero lo que les quiero decir es que en este momento ella pues venía con una serie de síntomas en este primer molar, una corona muy bien realizada, ya con unos años hecha. Vean que ahí tiene una odontología pues con ciertas retracciones, pero hay cierta salud en todo esto. Esta es la evaluación radiográfica, vemos que aquí hay una pequeña rarefacción que corroboramos en la tomografía. Y ya cuando existe esto en la tomografía empiezan a haber algunos problemas un poquito más serios, porque acá es cuánto medimos tenemos de distancia entre lo que es la lesión y propiamente el piso del seno de 0.8 milímetros. De cortical ósea vestibular tenemos 2.8, con lo cual si nosotros queremos abordar este caso tenemos que abordar en esta dirección para poder hacer. Si tuviéramos un Navidel sería bien interesante, si no tenemos que jugarlo un poco a el entendimiento tridimensional de la zona para poder aproximar en el área de la mejor manera. Si vemos la tomografía, ciertamente aquí hay una forma anatómica que sugiere que hay algún conducto o variación anatómica en esa zona que no fue tratada. ¿Ok? Aquí está, perdón, la lesión en esta zona. Y nada, decidimos abordarlo quirúrgicamente. Vean, aquí está claramente la lesión, que no se ve tan bien en la radiografía. Ahí se ve claramente. Este es el momento de la intervención, el momento donde estamos colocando azul de metileno y que se destaca propiamente donde está el MB2 que no había sido tratado. Igualmente, aunque aquí este conducto trabajamos este pequeño istmo que también está en este caso, ¿ok? Hacemos una preparación aquí en este lado izquierdo en el momento de cómo está colocado y acá como tal propiamente lo que es el sulfato de calcio. Vean los puntos muy bien y este caso se los voy a traer por algo muy interesante que les voy a hablar a continuación. Este caso evoluciona de manera apropiada, este fue en el año 2014, vean muy bien, ¿ok? Paciente que va evolucionando perfectamente bien, ¿ok? Y la paciente nos vino ahorita en noviembre de este año, ¿ok? Estas son diferentes radiografías de ese momento. La paciente se nos pierde y viene en este momento. La paciente tiene un Alzheimer bastante pronunciado. Vean la condición periodontal, cómo se ha ido deteriorando, ¿ok? De cómo ella estaba. Y aquí que esto no estaba, hay un pequeño proceso de retracción a este nivel. No hay mayor cicatriz, aquí probablemente un poquito en esta zona, cosa que siendo un sector posterior no nos importa, y hacemos una tomografía de la zona y ha funcionado de manera perfecta. De hecho, la paciente vino a control de otro diente, ni siquiera de este, y aprovechamos
e hicimos el control tomográfico y radiográfico del caso y vean que está funcionando maravillosamente bien. Hay otras situaciones clínicas distintas, un poquito más complejas. Vean esta situación. A veces, cuando tenemos casos como este, a veces es un poquito más difícil tomar decisiones. Vean que aquí vemos una fístula muy cervical. Normalmente estas fístulas cervicales hablan de que hay fractura. No había sondaje en este caso. Vean la lesión. Tenemos aquí un instrumento fracturado. Y este caso lo hemos presentado ya en unas oportunidades. No sé si alguien lo habrá visto ya. Pero vean dónde estaba el origen de la lesión. De ahí la importancia de la tomografía volumétrica. Realmente la lesión estaba relacionada, era la raíz mesiovestibular del 6, no estaba relacionada al 5. De hecho, si analizamos otro corte, esta es la cortical vestibular, esto es el paladar, ¿ok? Y vean cómo está esta zona de dehiscencia palatina de la raíz mesiovestibular del 6 superior izquierdo de esta paciente, ¿ok? Así que aquí en este caso, pues básicamente entramos una planificación para hacer apicectomía en el 6 y también, por supuesto, hacer una amputación de la raíz perdón, una apicectomía del 5 más una sección de una sección de la raíz mesiovestibular del 6. Por razones de tiempo, obviamente no vamos a poder poner los videos, pero vean que es bien curioso, este es el momento de que hacemos la sección de la raíz, vean cómo se ve a este nivel completamente la fractura de la raíz. Esta era la razón fundamental que había producido la fractura. ¿Ok? Y vean que a este nivel, ¿ok? Estos son diferentes tomas. Obviamente las lesiones eran bastante grandes. Miren a este nivel acá todo lo que implicaba casi que hasta el fondo del vestíbulo. Aquí hubo que hacer regeneración. Colocamos hueso en esta zona. Esto es Maxeus, un hueso humano liofilizado con membrana. Aquí hicimos una preparación y colocamos Yaristor, ¿ok? Para lograr estabilizar el diente. Estos son imágenes radiográficas inmediatas, esto fue en julio de 2014. Vean cómo el caso va evolucionando de manera apropiada, ¿ok? Vean cómo en esta zona, esto es del 31 de julio al 2014. Quiero que vean esto. Vean aquí dónde está la encía y vean aquí dónde está la encía. Esto es inmediatamente 4 días después que estamos retirando puntos. No hay mayor problema. ¿Dónde está el problema principal? En la zona donde está la mucosa. Acá siempre vamos a tener inflamación. Ojalá, va a depender, obviamente, pero en este caso, como pudieron ver, había una extensión apicocoronal muy larga de la lesión que obligaba y hacía mandatorio, pues, el realizar una incisión vertical hasta fondo de vestíbulo para poder hacer una remoción completa de esa lesión. Pero vean ya en septiembre de ese mismo año, es decir, 2 meses después de la cirugía, vean cómo ya se ve un proceso de resorción, de migración apical de la encía, pero no hay aquí ninguna forma de fístula. Este es el diente que está fracturado, algo muy raro, podríamos debatir y discutir sobre cuál fue la razón, pero en cada caso lo interesante es ver cómo ha evolucionado. Esto es al 26 de febrero de 2015. Vean cómo se va formando hueso de una manera apropiada. Esto es en noviembre del 2016. Vemos que hay un hueso estable, un volumen de hueso que primero habla de salud en el diente y segundo, también habla de que si eventualmente alguno de estos dientes se perdiera, ahí ya tenemos salud y un hueso firme en volumen, tanto vestíbulo palatino como antero-posterior, para poder colocar un implante si fuera el caso. Nosotros no colocamos implantes, yo soy dedicación exclusiva a cirugía y a cirugía endodóntica y a endodoncia, pero uno tiene que pensar de que hay algunas situaciones clínicas que quizás en algún momento pueden llegar a meritar la colocación de estos implantes en esta zona. ¿Ok? Bien, estos otros casos similares, vamos a ir más rápido en ellos, pero aquí quiero en este caso destacar algo. Lesiones muy grandes que en este caso fueron tratadas con sulfato de calcio. Vean muy bien el tamaño de la lesión. Todo el sulfato de calcio era todo esto, una lesión bastante importante. ¿Ok? Y que en esto se va perdiendo ese sulfato, entonces en esa medida luego se va formando hueso y vemos que en el tiempo el diente se estabiliza completamente y se forma sin ningún problema. Cuando nosotros tenemos control en este caso para ver la tomografía volumétrica, cómo está, en la clínica está estable, ¿ok? El paciente que tiene un estado bucal, pues
podríamos discutirlo bastante si tiene la mejor estética, pero aquí lo interesante es que vean que cómo hay formación de hueso en toda esta zona. Lo que es interesante también aquí resaltar es que vean el colapso de la cortical ósea vestibular. Aquí el hueso, si vemos cómo estaba anteriormente, vean que tenía un volumen mayor. Aquí colapsa un poco y esto es importante resaltarlo porque ese debería ser el volumen que nosotros deberíamos haber logrado si hubiéramos hecho una regeneración verdadera en esa zona. ¿Por qué? Porque si a futuro vamos a necesitar colocar un implante, en ese momento vamos a tener que hacer la regeneración. Entonces es importante dar siempre un paso adelante para uno poder tener, digamos, estable toda esa zona, toda esa, digamos, una visión de futuro sobre lo que pueda suceder. ¿Ok? Este caso muy particular, bien interesante, una persona de 78 años, tratamiento de conducto que había sido hacía hecho 22 años, paciente completamente asintomático, con una cirugía cardiovascular y 4 vepas arriba, pero el paciente iba a ser programado para una cirugía de prótesis de cadera y de rodilla. Como protocolo, en principio eso es un protocolo mundial, no es nada particular en Venezuela, pero el paciente debe tener ausencia de infecciones activas en boca. Es relativo el pensar si esto es una infección activa o no en boca, pero en cada caso, si haces el informe y dices que no hay y luego hay una falla y determinan por otro peritaje que sí existían abscesos, aunque sea de este tipo, van a, de alguna manera, a no hacerse responsables sobre el tema de la cirugía. Este mismo paciente, que vean cómo tiene esta condición, véanlo del otro lado, del lado derecho, hecho por el mismo operador, en las mismas condiciones, corto y todo, vean que un diente desarrolla una lesión y el otro no, e inclusive ambos asintomáticos. Curiosa el cuerpo humano, pero bueno, no vamos a discutir ahorita sobre lo que le toca al doctor, quizá Alejandro Pérez Rom, doctor Siqueira y todo el grupo de investigadores del área de microorganismos de esta zona, pero lo interesante aquí fue que decidimos entrar por vía quirúrgica un paciente con un riesgo ASA, digamos, los riesgos quirúrgicos a nivel de anestesia se evalúan. Este paciente tuvo que ser hecho bajo sedación, abajo con una ambulancia, desfibriladores a mano por si acaso, etcétera. Vean aquí la cercanía de esta lesión a lo que es el área del mentoniano. Vean, esta es la salida del mentoniano aquí. Perdón un segundito. Esta es la salida del mentoniano. Vean dónde está la lesión. Para aproximar aquí tenemos que entrar muy, muy cerca del mentoniano. ¿Ok? Y entramos perfectamente. Curiosamente, a este paciente también le colocamos hueso de tipo Maxeus, o sea, hueso humano liofilizado, y vean que hay una reacción de hiperactividad en su formación ósea bien particular que no podría explicar por qué es. Era un quiste periapical, ambas lesiones fueron dos biopsias individuales, ¿ok? Y la manera como ha ido evolucionando habla de una respuesta apropiada desde el punto de vista de mantenimiento en boca, asintomático completamente el paciente, ¿ok? Pero con esa respuesta de hiperactividad tan extraña a ese nivel. Realmente extraña, veamos que en las sucesivas imágenes vemos que hay estabilidad y reposición de esa zona periapical. Este es un control de junio del 2018, ¿ok? Con la tomografía última de control que tuvimos de este señor, ¿ok? Ya para terminar, bueno, aquí podemos ver este caso rápidamente también interesante porque vemos rapidito acá la zona a veces nos sucede también en ciertas zonas anatómicas, como digo, vimos ahorita el mentoniano, aquí tenemos el seno paranasal, que había un área de exposición bastante cercano, aquí lo vemos en este área, ¿ok? Vamos a ver que aquí hay irrupción de la lesión sobre el seno paranasal. El seno a veces da un poco de temor. Aquí vemos que hay un engrosamiento importante en la membrana de Snyder. Aquí probablemente cuando uno separa la lesión no haya digamos, una comunicación verdadera con lo que puede ser el seno paranasal. Va a haber una comunicación, pero va a estar, si hay, digamos, continuidad de la membrana de Snyder, esa misma membrana de Snyder puede ser utilizada inclusive como membrana para evitar, o sea, para poder colocar material de injerto en caso de que sea considerado. Acá, en este caso muy puntual, colocamos analizamos dónde está la posición de las raíces para hacer la apicectomía de la mejor manera. Aunque el diente tiene una corona, decidimos hacer una incisión de tipo intrasulcular porque vean que la información que nos daba en la tomografía era que estábamos muy cerca y con poca cantidad de hueso a este nivel. Y tal cual era efectivamente así. Acuérdense que las incisiones
horizontales ni verticales pueden quedar sobre los efectos óseos. Así que bueno, esto fue lo que hicimos en su momento. Esta es la extensión de la punta de plata que tenemos sobre el paciente. ¿Ok? En el momento que hacemos la preparación, estamos sacando aquí la lesión, aquí cuando ya está completamente nucleada la lesión, aquí vemos la punta de plata y cuando hacemos la cavidad, la hacemos aquí de esta manera, sale un fragmento de la punta de plata que estaba dentro y posteriormente la sacamos, aquí está todavía, analizamos que la cavidad esté perfectamente hecha, sellamos, en este caso fue con EndoSequence, rellenamos la zona, la dejamos perfectamente limpia y posteriormente vemos entonces dónde está la perforación. En este caso, no pudimos hablar mayor cosa sobre materiales de injerto. En este caso, esto es APRF, esto es un extracto de la sangre que podemos sacar, digamos, factores de crecimiento que pueden ayudar a la reparación y la cicatrización. Y aquí básicamente vemos esto que se forma como una membrana que nosotros podemos cortar para luego mezclar con injerto de hueso y fibrina y hacer digamos, material estable que posteriormente empacamos sobre esta zona. Esta imagen de la izquierda que podemos ver acá, esto que estamos viendo acá es básicamente la membrana de Snyder, quizás inflamada en este caso, pero ya está. Así que sencillamente empacamos el material, utilizamos otra membrana de este tipo de APRF fuera y suturamos el caso de manera normal para una síntesis del caso de manera apropiada. Así es como lo tenemos en este caso. Hay otras situaciones clínicas distintas, también con cercanía del seno paranasal, como puede ser esta, donde es una colega muy querida, que veamos cómo en su momento aquí también irrumpió sobre esta zona. Visto así, es un poquito más complicado. Vean acá, perdón, inclusive cómo la lesión rompe hacia la pared del seno internamente. En este caso, puntualmente, hicimos una pequeña incisión con fresa y posteriormente entramos con piezotomo. Vean cómo aquí no tenía una membrana de Snyder inflamada y vean cómo se ve propiamente el espacio hacia lo que es el área del seno paranasal. Aquí ciertamente hay que colocar barreras que impidan que cualquier elemento que está dentro del área, cuando estamos haciendo la preparación de la cavidad apical, migre hacia esa zona y tengamos una infección secundaria importante y tengamos que hacer un lavado de seno en ese área que sí es un poquitico más engorroso. Esta es la cavidad que hicimos en este caso, sellamos en este caso con Jerry-Store, y aquí puntualmente colocamos fue una membrana de APRF adentro en esta zona y posteriormente una gran membrana afuera aquí a este nivel y luego le pusimos el volcado sin ningún problema y lo tenemos de esa manera. ¿Ok? En otras situaciones clínicas también puede ser como esta, donde el crecimiento, estamos cerca del nervio mentoniano, pero simultáneamente el crecimiento de la lesión irrumpe hacia el lingual. Esta lesión es reciente, esto lo manejamos en diciembre del año pasado. Hacemos las medidas para poder aproximar de la manera más apropiada en este tipo de casos. Esta irrupción que vemos hacia acá, perdón, esta irrupción que vemos acá es lingual, significa que aquí ya no hay ni siquiera, esto es pura mucosa y piso de lengua. Es bastante incómodo trabajar si perforamos esa zona. Tenemos que entrar desde vestibular para poder enuclear toda esta lesión, para entonces posteriormente colocar aquí de alguna forma, como si esto fuera básicamente en este momento una lesión through and through, es decir, tenemos una perforación de la cortical ósea lingual, producto de la expansión de la lesión y del crecimiento hacia esa zona, y por vestibular, porque tuvimos que eliminar parte de la cortical a ese nivel para poder llegar ahí. Pues rápidamente para verlo, esto fue también con piezotomo, abrimos una ventana ósea para llegar hasta esa zona, ventana ósea que removemos y que dejamos en solución fisiológica para mantenerla viable. Aquí en el momento que tenemos la lesión en vista, la removemos, hacemos la pisectomía como corresponde, vemos a este nivel dónde está la obturación previa una vez que hicimos el corte de pisectomía, ¿ok? Hacemos un poquito de corte para alinear, para hacerlo en el ángulo apropiado, hacemos la cavidad, la sellamos y posteriormente que esté sellada, entonces, que ya la tenemos en vista, entonces tenemos que hacer la colocación de materiales. Lo primero que colocamos es una membrana de colágeno en el fondo, membrana que posteriormente va a llevar
una membrana de APRF arriba, material de injerto, posteriormente colocamos otra membrana de APRF arriba de esto para posteriormente colocar el bloque de hueso que hayamos sacado para hacer la aproximación y sobre esto colocamos otra membrana de APRF, ¿ok? Haciendo una especie de técnica de sándwich en toda esta zona. ¿Cómo así? Entonces colocamos la membrana de colágeno, luego APRF, al injerto Maxeus con APRF, luego APRF arriba, el hueso y luego otra membrana de APRF. Una técnica un poco complicada, pero todo para llegar a este punto donde hacemos la síntesis y poder suturar el caso. Este es un caso muy reciente, no tenemos controles, pero bueno, lo pudimos dejar de esta manera. Esto era un quiste periapical radicular que teníamos en este caso. Y bien, ya para terminar, en este caso vamos a ver básicamente otras formas de abordar casos, en este caso con trefinas, que también son completamente válidas para esa exéresis, o sea, en la remoción, para la diéresis, para aproximar hacia la zona. Con estas trefinas, pues nos permiten, aunque aquí ya tenemos, en el análisis tomográfico lo habíamos visto, una pequeña lesión, podemos entrar tranquilamente, ¿ok? Y de esta manera sacar ese fragmento óseo que podemos reutilizar o podemos inclusive triturar con un molino de hueso y podemos mezclar con otra forma de injerto y rellenar esa cavidad. Vean, verlo con magnificación es interesante porque aunque vemos aquí un historial de esta manera, una vez que lo pigmentamos, vemos la situación y cómo destaca y resalta dónde está el ligamento y cómo está toda la zona anatómica que debemos atender. Y aquí sobre todo les resalto también, vean cómo es el ángulo de incidencia de este conducto y vean cómo es el de esta raíz. Es importante, colegas queridos, el que eso se haga porque de esa manera minimizamos la posibilidad de debilitar las estructuras radiculares y que se vayan a fracturar. Posteriormente, bueno, este caso fue con Superhéroe, un caso ya también bastante con años hechos, ¿ok? En diferentes controles, esto fue en el año 2014, control de 4 años, esto está reciente, ¿ok? Vean cómo material estable, se ha formado hueso en la porción apical. La otra cosa es con los conductos laterales, caso es, digamos, un caso también ya con unos ciertos años, pero muy interesante porque en el momento que abrimos, vean que el caso inicial era un caso totalmente quirúrgico, lesión lateral, lesión apical, tratado endodonticamente, con un perno y una corona total cerámica arriba. El caso tuvimos que entrar, hacer una remoción de la lesión a este nivel. Aquí había una fenestración en toda esta zona, esto es cortical de hueso, este anillo o puente de hueso es importante para mantenerlo en boca. El diente, ven aquí este puente de hueso es importantísimo respetarlo y mantenerlo y siempre tanto hidratar todo este hueso que tenemos aquí como el colgajo que tenemos retraído para minimizar riesgo de necrosis sobre esta zona. Vean acá también, este es el conducto lateral que estaba produciendo el problema y el conducto lateral lo que uno hace es que lo prepara de manera axial a lo que es la raíz. Posicionamos esta punta de manera axial, accionamos el ultrasonido, una vez que está la cavidad hecha bajo el mismo protocolo, secamos y colocamos el biomaterial y posteriormente, pues esto es lo que tenemos, ¿ok? Un diente que tiene un conducto lateral que lo tratamos por vía quirúrgica y uno, en fracaso que estaba por vía apical, que también sellamos por esta vía. Esto es un control más o menos de unos 10 a 11 meses, ¿ok? Así que tenemos esas estrategias que nos van a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestros casos. Tenemos que tener equipamiento y pasa por, primero, conocimiento de lo que estamos haciendo, entender qué es lo que hacemos con cirugía, ¿okay? Cambiar técnicas quirúrgicas, apropiadamente seleccionar los casos, pero sobre todo incorporar cada vez mejores cosas en nuestra consulta. Y lo primero, obviamente, microscopios. Sé que en México mucha gente utiliza microscopios, sé que hay colegas valiosísimos que manejan microscopios de una manera maravillosa, ¿ok? Enfóquense con ellos a trabajar digamos, los promuevo a que de alguna manera los que todavía no se han metido en el mundo de la magnificación lo hagan porque realmente les va a cambiar su perspectiva de la especialidad, realmente sí. ¿Qué hacemos en la cirugía endodóntica es más predecible? Ya lo dijimos, magnificación sobre todo, el entendimiento de los fracasos, la selección de casos, el uso de materiales, la incorporación de técnicas
y maniobras periodontales que de alguna manera nos ayudan a tener un mayor éxito clínico. Así que la cirugía endodóntica hoy es preferible, por todo lo que hemos explicado, hacerla en estos conceptos. Conclusiones. Hemos hablado ya un poco más de la hora y media que tenía. Básicamente tenemos que tomar decisiones lógicas y racionales. No todos los casos van a ir a cirugía, ¿ok? No todos los casos tienen que ser de tratamiento. Tengamos el suficiente criterio de selección de casos donde un caso lo podemos hacer de una manera y otro caso, si corresponde, irnos por otra vía. Pero entrenémonos en esa vía porque el paciente va a ser el beneficiado de todo esto. Y también, por supuesto, nuestra especialidad. Digamos, también ustedes serán reconocidos como personas con un criterio apropiado en la selección de cada uno de esos casos. El tener cambios en técnicas permite tener avances que aumentan la predictibilidad de nuestros procedimientos. Obviamente, aumentamos las opciones de tratamiento también y, por supuesto, vamos a tener mayor cantidad de dientes tratados. A ver, en líneas generales, inclusive en casos como este, el utilizar magnificación va a ayudar de una manera muy precisa para conseguir un conducto clasificado. Y acá, bueno, vamos a tener lo que esperamos, que es una respuesta a reparación y cicatrización del área periapical. Esto es lo esperado en este tipo de casos. En situaciones como esta, que también está calcificado, es prevenir de que no produzca una situación periapical. En caso de fracaso, que fue con lo que empezamos, tratarlo de manera tal de que en sus controles posteriores veamos que hay reparación y cicatrización sin el menor problema de cada uno de ellos. ¿Ok? Y en casos que sea necesario hacer la cirugía, hacerla, porque ciertamente venir desde aquí y pasar acá, si aquí tuviéramos que quitar esta corona, quitar este perno, es muy probable que el diente se pueda fracturar y no podamos mantenerlo en boca. Realmente la opción quirúrgica en este caso es la mejor y es lo que se mantiene. Nadie está en contra de los implantes. Yo a veces veo, digamos, polémicas armadas en internet y entre colegas, que si el implante es malo, que si el implante es nuestro enemigo. No, el implante no es el enemigo. El enemigo es la falta de criterio en la selección de casos. Realmente, si analizamos, por ejemplo, esta situación, el implante no es una mala opción, pero aquí, si vemos donde debería estar el perfil de emergencia de esta corona y el de esta corona, probablemente este implante aquí, aunque esté muy bien colocado, probablemente nunca va a poder ser restaurado. A ver, ¿esto es un implante bien colocado? No, realmente no, más bien parece unos tornillitos que se colocan en el padrur, en las paredes estas de cielo, ¿cómo se llama? De yeso, o de techo de yeso. Pero esto tampoco es una buena endodoncia. Entonces, están fallando ambos casos. Ambos casos tienen su problema. Situaciones como esta nos la habían mandado para decir, por favor, mira, para que salve este diente. Señores, seamos honestos. A ver, un diente que ya tiene esta corona, un perno de esta naturaleza, una punta de plata, una perforación con lesiones furcas, con una lesión apical, con cercanía del seno, con sondaje a este nivel, es preferible sacar el diente y va a funcionar mucho mejor un implante. Entonces, ahora, situaciones como esta, este colega casualmente hoy hablé con él, decirle que esto va a ser muy bien a intentar porque, oye, yo te he visto a ti que me han hablado que el MTA funciona muy bien. No vale, aquí esto es mejor sacar el diente y hacer un implante y va a funcionar mucho mejor el paciente. Pero entender también que el implante sí parece ser la última opción y que también si no están bien seleccionados en el criterio de colocación, también se pueden caer, se pueden perder. No es un tratamiento definitivo. Entonces, ¿dónde está el punto donde tenemos nosotros que decidir un tratamiento? A ver, ¿vamos a hacer entonces todos los dientes? No, eso realmente no corresponde. ¿Hacemos coronas en todos también? Tampoco, no. O sea, o hacemos cirugía en todo, como este caso. Eso no corresponde. O sea, cada situación clínica debe ser evaluada de manera independiente, individual y tomar las medidas que correspondan de acuerdo a cada situación clínica. Por eso le decía que mi deseo al principio, cuando se lo decía, uno de ellos era tener el suficiente criterio para hacer las cosas de manera correcta y de eso se trata. Esto es una imagen que el doctor Jorge Vera me dio hace un tiempo atrás, no sé si está por ahí conectado, si estás por ahí, Jorge, te mando un gran abrazo. Vemos, como él dice, o sea, este es el homenaje al fracaso de la odontología, porque realmente aquí no hay prevención de absolutamente nada. Realmente esto habla probablemente de que el señor probablemente tenga un Ferrari afuera de su casa, pero no más, porque esto aquí es terrible. Y esto es algo que me llegó hace poco de un amigo, estos son implantes cortos de Bicon, pero también un poco más de lo mismo. No hablemos de si están bien colocados, mal colocados, no, a mí por lo menos no me corresponde hacer ese análisis, pero más allá de eso, y que ciertamente
aquí se le está dando calidad de vida al paciente, este tipo de tratamiento no deberíamos llegar ahí y deberíamos de saber trabajar antes de que esa situación llegue al paciente a perder todos los dientes. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy a su completa orden. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi dirección de tanto de Twitter como de Instagram y mi teléfono celular para si alguien pues quiere en algún momento contactarme sin ningún problema. Estoy a la completa orden de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo y a sus órdenes si hay alguna pregunta.